colaborando con el proyecto FEED, y ella es la que nos está acompañando el día de hoy desde el proyecto FEED. También quiero agradecer a más gente de ese mismo equipo, a Valentina, a Carla, desde la oficina de vinculación, a Carolina Angulo también, porque han colaborado permanentemente con esta actividad, entusiastas, porque eso ha sido lo más importante, porque cuando uno tiene una intensidad distinta de trabajo, el entusiasmo es muy importante. Así que, por supuesto, agradecer a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral, al Instituto, perdón, de Ciencias de la Educación, donde nosotros trabajamos, y también al Instituto de Lingüística y Literatura, donde está adscrita la carrera o la Escuela de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación, donde se enmarcan estas sesiones. Así que muchas gracias también a la profesora Cecilia Quintrileo y a la profesora Claudia Rodríguez por haber fomentado, ¿cierto?, entre los estudiantes y dar esta posibilidad donde uno convida a distintos investigadores y investigadoras a hablar, no necesariamente desde la disciplina educativa en términos más bien estrictos, sino que también desde otros lugares que permitan pensar precisamente la educación con otros enfoques, con otras miradas, con otros marcos teóricos, ¿cierto? Eh, para no repetir el meme, ¿no? Ese meme de no eres tú, es tu marco teórico, eh, para abrir ese lugar, para destotalizar esas concepciones tan anquilosadas de las formas en que se debe investigar, que es una pelea permanente, ¿cierto?, en las academias. Esto no es ciencia, esto sí, esto no es investigación, esto sí, que es una pelea un poco absurda. Y en ese sentido, estas jornadas han tratado precisamente de desmontar ese lugar, de ofrecerle a los estudiantes unos lugares distintos, formas alternativas de pensar, y es por esa razón que Vanessa está cerrando esta sesión de invitados, porque eh, es precisamente una investigadora que no viene del mundo de la educación, sino que viene más bien del mundo de la sociología. Ya nos contará un poco más ella de sí misma. Haré el procedimiento de la presentación aburrida, pero académica. Vanessa es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, y también es magíster en Sociología por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, donde actualmente trabaja, y becaria postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Sus temas de investigación actuales es la recepción y los usos y resignificaciones de las políticas de la memoria en la provincia de Córdoba, y se desempeña como profesora en el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. También trabaja como editora de la revista Astrolabio, Nueva Época, de esa misma casa de estudios, y en conjunto con el CONICET. Para mí es un tremendo privilegio que Vane nos acompañe el día de hoy. Es una investigadora a la que yo admiro profundamente. Somos compañeros de investigación en el programa de Memoria y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Córdoba, y además compartimos un equipo de investigación que se llama Cartografías Literarias del Cono Sur, dirigido por la profesora Miriam Pino, en la Facultad de Lenguas. Así que el destino ha sido bastante generoso desde mi punto de vista de poder acompañar este trayecto de la investigación, que a veces es tan agrio, con personas hermosas, con intelectuales inquietos y con sujetos permanentemente que están interpelando la escena social, que es lo que a nosotros nos debería importar como profesores y profesoras. Así que, Vanessa, siéntete muy bienvenida. Estas jornadas Caleidoscopio son pensadas, si bien tenemos colegas, para nuestros estudiantes, como lo comentaba en un principio. En esta oportunidad se han abierto a la comunidad. Probablemente hay ex estudiantes dentro de los participantes del día de hoy, que se irán sumando tal vez algunos más. Así que, eh, sin más, te escuchamos, y al final tendremos un momentito para poder conversar contigo. Así que siéntete muy bienvenida y muchas gracias por acompañarnos desde Córdoba.
Bueno, hola, buenos días, buenas tardes. Acá ya en Argentina ya pasamos el mediodía, así que ya estamos en la tarde. Gracias, Damaso, gracias enorme por la generosa invitación para que yo pueda estar hoy presente y compartir con ustedes. Corresponde también agradecer a la Facultad de Filosofías y Humanidades de la Universidad Austral de Chile porque han aceptado tu propuesta y porque han posibilitado que se lleve a cabo. Y bueno, gracias a ustedes también, a todos los que están presentes, profesoras, colegas, estudiantes, y a nuestra querida amiga Manuela, que también la veo conectada, que es colega acá de Argentina, Córdoba, que está presente. Y bueno, gracias. Sobre mí no voy a decir mucho más, después puedo volver. Yo estoy más que agradecida de poder compartir con ustedes. Tiene que ver con una parte de mi investigación que se desarrolla en el campo de estudios sobre la memoria, un campo que es profundamente interdisciplinar. Así que recién Damaso decía que formamos parte del mismo equipo, en realidad su equipo me adoptó, casi como me adoptó, y formamos parte a su vez de otro equipo en el programa del programa de estudios sobre la memoria en el Centro de Estudios Avanzados, en el que están historiadores, filósofos, antropólogos, artistas, eh, licenciados en Cineastas. letras, cineastas, es decir, es un campo que habilita, que posibilita y que habilita pensar los objetos de forma interdisciplinares y que necesita de esa interdisciplinariedad, de esos distintos lenguajes de la memoria, para poder comprenderlos, entenderlos y pensarlos. La charla de hoy la titulamos con Damaso, esperen que estoy intentando compartir la pantalla, es toda una experiencia, había pasado directamente a la presentación como si fuera directo, pero es por acá que lo tengo que hacer. Ahí está. A la charla o a la conversación de hoy la titulamos con Damaso los objetos, las voces de los objetos, investigación, memoria social y estudio de casos. La presentación va a ser bastante más acotado porque solo me voy a restringir a un estudio de caso en el que voy a poner en relación dos objetos. Básicamente lo que yo vengo investigando últimamente tiene que ver con intentar entender la relación que existen entre las políticas que delimitan y que recrearon y que transformaron a los ex centros clandestinos de detención en espacios para la memoria y promoción de los derechos humanos, y los sentidos y representaciones y conocimientos que circulan en los entornos vecinales de estos espacios en torno a lo que pasó durante el terrorismo de Estado y de estos sitios en particular. Es decir, que a mí me interesan los espacios que en Argentina, se constituyeron en espacios de memoria, en los mismos sitios que el terrorismo de Estado utilizó para torturar, para asesinar, para desaparecer. Y me interesa poder estudiar estos objetos en una dimensión de larga duración para poder ir identificando cuáles fueron las transformaciones en su uso y en el sentido que tienen estos lugares, qué relación guardaron estos procesos con los avances y los retrocesos en las políticas de justicia, verdad y memoria en el país, siempre desde una perspectiva constructivista, es decir, intentando identificar qué actores intervienen, qué conflictos se suscitan, pero además me interesaron también los entornos urbanos de estos ex centros clandestinos de detención. Me refiero específicamente a vecinos que vivieron allí cuando estos lugares funcionaban como ex centros clandestinos de detención y que hoy siguen viviendo en las inmediaciones, es decir, personas que fueron testigos de algunas de las facetas del funcionamiento de estos centros clandestinos y de las prácticas de desaparición de personas. ¿Cómo podía ser, me preguntaba cómo pudieron funcionar estos espacios en medio de la ciudad, en medio de barrios, en medio de la gente, de gente que continuó con su vida cotidiana con relativa normalidad? ¿Qué veían y qué escuchaban estos vecinos
cómo significan estas experiencias y cómo fue la relación de estas personas con el sitio a lo largo del tiempo, porque estos lugares, ya vamos a ver, tuvieron distintos usos y los vecinos siempre estuvieron en interrelación. No podemos pensar un lugar aislado, sino en el marco de una comunidad. Y estos lugares, durante el terrorismo de Estado, no solo tenían la función de deshumanizar y torturar para extraer información y armar la cadena de secuestro, sino que también tenían una función hacia afuera. Era un secreto a voces, como dice Pilar Caldeira, la existencia de estos lugares, más aún para los vecinos que veían la entrada y salida de camiones y otras cuestiones que hacen a la logística de un ex centro clandestino de detención, y tenían justamente una función que se extendía del campo, que no estaba limitada al lugar, que tenía que ver con disciplinamiento, control, orden hacia el resto de la sociedad. Entonces, la intersección de estos dos objetos, que podrían ser las políticas que se desarrollan desde estos ex centros clandestinos de detención y las memorias vecinales, a mí me interesaba ver cuán permeables eran estos sitios de memorias a las memorias vecinales, cuán permeables a su vez eran los vecinos a la oferta de sentido que se ofrece desde el sitio de memoria sobre lo que sucedió ahí. Imaginemos que estos espacios de memoria, o sabemos, porque en Chile también están, ofrecen una oferta de sentido o una construcción del pasado que nos cuenta qué sucedió. Imaginemos cómo se pone en relación con personas que vivieron ahí, que estuvieron ahí, que te pueden decir, ojo, vos me estás contando algo que yo lo viví, yo estaba acá cuando eso pasó. Entonces, ¿cómo se interrelacionan? ¿Cuán permeable es el sitio de las memorias vecinales, los vecinos a estas ofertas de sentido que se ofrecen desde estos espacios? ¿Quiénes habitan estos espacios en la actualidad también? ¿Son los turistas, son los vecinos, son los estudiantes? ¿Quiénes están en estos lugares? Y me preocupaba, sí, porque uno de los objetivos de estos espacios de memoria es intentar construir memorias colectivas, sociales, sobre lo que ocurrió en el terrorismo de Estado. Me preguntaba si estos espacios le posibilitaban a los vecinos que vieron algunas facetas del terrorismo de Estado resignificar eso que vieron y que vivieron, resignificar la experiencia y situarla en una trayectoria más amplia, que es colectiva, que no les pasó solo a algunos, sino que fue una cuestión que se vivió a nivel social. De fondo estaba este interés de ver alcances y limitaciones de las políticas de memoria en la construcción de memorias colectivas. Esto lo voy a hacer a partir de un caso. En mi investigación yo estudié dos, La Perla y Campo La Ribera. Los elegí porque son lugares centrales, fueron ex centros clandestinos de detención, hoy son sitios de memoria y ocuparon un lugar muy importante en el sistema represivo de ese entonces, en las políticas de memoria que hoy se desarrollan, y tienen entornos vecinales y vínculos desde hace bastante tiempo por los distintos usos. Para citarnos dónde estamos, porque es también una abstracción, como estamos hablando desde Córdoba específicamente la ciudad de Córdoba, ahí está marcado en azul la provincia y la ciudad está representada en estos colores, que me vino bien, ya les voy a contar por qué, es un mapa que descargué de internet, no tenía fue creado por otros motivos, pero viene el relato. Yo me voy a aproximar a estos objetos de investigación en 4 niveles. En un primer nivel les voy a contar cómo cómo fue el proceso de constitución de Campo La Ribera como ex centro clandestino de detención. Luego voy a pasar a cuáles fueron las luchas por medio de las cuales se reconfiguró como sitio de memoria. En tercer lugar voy a dar un pantallazo muy general de cuál es la propuesta del sitio, cuáles son las particularidades, porque nosotros sabemos que puede venir, si bien están atados los sitios de memoria a una política que es nacional, luego en territorio, por la historia propia del lugar, por la relación con el entorno, por el entorno en el que está situado, la política, cualquiera sea, adquiere facetas particulares. Les voy a contar cuáles son los usos, las apropiaciones de este espacio de memoria, las representaciones sobre el pasado reciente que ofrecen. Hay alguien con el micrófono, y finalmente voy a intentar contar así algunas muy sintéticamente cuáles son las posibilidades que tienen estos lugares, estos espacios de memoria en lo que son la construcción de memorias colectivas, de memorias sociales, siempre enfocados en relación al entorno inmediato.
Antes de ingresar a esto, contarles brevemente de qué lugar estamos hablando. Estamos hablando de Campo La Ribera y de los barrios que están aledaños en el que se inserta el sitio de memoria, que está acá, se logra ver, es en el circulito negro, en esa zona de la ciudad que está pintada de color de rojo. Es un mapa que bajé de La Voz del Interior, y que clasifica la ciudad según cuán vulnerable o poco vulnerable son en relación al índice de delitos. Como ven, estamos situados en una ciudad, en la zona roja, ya vamos a hablar de esto. Pero bueno, los barrios que forman el entorno adyacente al espacio de memoria forman parte de una zona que es la seccional quinta de la ciudad de Córdoba, que se constituyó históricamente como un lugar periférico, marginal de la ciudad de Córdoba. Está muy cerquita del centro, pero sin embargo la construcción simbólica la sitúa en un lugar periférico, marginal, a donde se desplazó todo aquello que la ciudad moderna no quería ver, le incomodaba o quería ser olvidado. Desde 1888, cuando la municipalidad pensó dónde instalar el cementerio de la ciudad, se decidió llevar a esa ciudad, a ese punto de la ciudad. En ese punto de la ciudad también estaba funcionando en aquel entonces un lazareto para atender a los enfermos de cólera. Unos meses después funcionó ahí un lugar para atender a enfermos de lepra. En esa zona también se asentó lo que fue el cementerio israelita, musulmán, el cementerio Parque. Entonces, si lo relacionado con la muerte, la enfermedad, configuraron el inicio y la fundación de estos barrios, la cárcel, el secuestro, la tortura y la desaparición de personas lo hicieron durante el siglo XX, principalmente pensando en Campo La Ribera como cárcel y después como centro clandestino, y en un lugar que está ahí, que es este cementerio San Vicente, que fue un lugar donde se encontraron una de las fosas más grandes, una de las fosas comunes más grandes, relacionados con la práctica de desaparición de personas del terrorismo de Estado. Aquellos sentidos relacionados con lo siniestro, con lo degradado, no fueron revertidos tampoco en democracia. Cuando el intendente hizo una división por áreas de la ciudad, en centro, intermedio y periferia, los barrios en cuestión quedaron dentro de este tercer círculo, la periferia, y si bien lo que significa el término puede variar, sí mantiene la carga axiológica devaluada que hace al discurso dominante y sobre todo al utilizarla como principio organizador de las prácticas estatales. Esta zona también fue muy golpeada después de que regresamos a la democracia, porque el gobierno inmediatamente posterior a la dictadura, que fue el de Raúl Alfonsín, terminó de forma anticipada con una hiperinflación. El gobierno que siguió de Carlos Menem puso en práctica, terminó de perfeccionar lo que fueron las políticas neoliberales. Eso significó que ciertos recursos o ciertas tareas que estaban a cargo del Estado Nacional también se descentralizaron y pasaron a las provincias, y eso significó una degradación de servicios que llegaban al barrio. Se perdieron oficios. Ahí podemos ver que pasa un río, ahí se desarrollaban muchos trabajos que tenían que ver con las curtiembres, la modelación del cuero, eso desapareció. Trabajos como el de matricero también, es decir, que esta zona fue muy golpeada en la década del 80 y del 90, entonces una zona que para los vecinos, más allá de la historia de muerte, de enfermedad, se había constituido como un lugar relativamente seguro, tranquilo, pasó a ser considerado una de las zonas rojas de la ciudad por excelencia. Y, a ver, zona roja es una etiqueta que utilizan las agencias estatales para clasificar el grado de peligrosidad de una zona. Y es un rótulo que recae sobre el territorio y recae sobre las personas que lo habitan. Sintetiza un conjunto de problemas que atraviesan la zona: delincuencia, la droga comenzó a ser una salida laboral para muchos vecinos, pobreza, desocupación, abandono institucional, tierra de nadie, como dicen los vecinos, porque muchas veces la policía lo libera al territorio, pero a su vez los jóvenes, los estudiantes están sumamente hostigados por las policías. Es muy difícil desde estos barrios, aunque estamos muy cerquita del centro, que puedan llegar al centro y recorrer la ciudad de forma
libre, porque en general no pasan el primer punto, que es la Plaza San Martín, que es el centro. Cuando se bajan del colectivo, suele ser difícil para ellos circular, porque ya les piden documento. Como los vicios de la sociología me llevó también a que ¿por qué les cuento todo esto? Porque de alguna forma, estos contextos, esta historia, marcan de alguna forma los marcos históricos más amplios, los marcos sociales de la memoria, que de alguna forma van a iluminar, van a teñir, van a oscurecer los sentidos que otorgan los vecinos al pasado, digamos. Nosotros recordamos, todos, lo hacemos a partir de ciertas representaciones. Estas representaciones vienen de clase, vienen de género, vienen de la religión, vienen de los grupos que habitamos, de las coordenadas espaciotemporales en las que desarrollamos nuestra existencia, y este entorno yo lo tuve que comprender, historizar, caracterizar, para poder saber desde dónde se produce el sentido, desde dónde se construye, cuáles son los marcos que habilitan a determinadas construcciones sobre el pasado. Porque estoy segura, o estamos seguros, podemos estar seguros, que si cambian ciertas condiciones materiales de existencia, pero también cambian el lugar desde donde recordamos, puede cambiar el pasado, el que recordamos, porque esto es una cosa que el pasado, la memoria no puede reconstruir el hecho tal cual aconteció, es una reconstrucción que se realiza siempre desde el presente. Y es en el presente que encuentran los marcos de descripción, de narración, ¿sí? Entonces, este es el presente, y esta es un poco la línea histórica que atraviesa los relatos de los vecinos, pero no solo eso, atraviesa la historia del Campo La Ribera. El Campo La Ribera, hoy las prácticas que se desarrollan desde este sitio de memoria y de promoción de los derechos humanos, está marcada por este contexto. Estos mapas que ustedes ven acá, que está lleno de colores, en realidad lo que hice fue porque era la pobreza. Bueno, a ver, ¿qué? Con indicadores duros, como haría más la sociología, o una parte de la sociología, lo que hice fue tomar algunos indicadores en base al censo, que está dividido por barrio. Esos valores los puse en relación a la media que se observa en todos los barrios de la ciudad de Córdoba, y podemos ver que en general están pintados de rojo o rosita, que quiere decir que los porcentajes de hogares con necesidades básicas insatisfechas, el índice de privación de hogares, el porcentaje de la población sin cobertura social, los jefas de hogar con un nivel de educación inferior a secundario completo, siempre está 1, 2 y hasta 3 veces por encima de la media que se observa en la ciudad de Córdoba. Ustedes saben que los porcentajes en sí mismos no hablan, sino que hay que ponerlos en relación a la media que se observa en la ciudad. Y todos estos porcentajes, cuando yo medía, siempre estaban por encima de la media que se observa en la ciudad, lo cual marcaba la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los vecinos y la zona en general. Específicamente, vamos a focalizarnos en la historia de constitución de Campo La Ribera como ex centro clandestino de detención. Ustedes saben que en marzo del 76 se puso hasta diciembre del 83, tuvo lugar en Argentina el 6º golpe militar, que ejecutó un plan sistemático de terror y exterminio en el que la tortura, la desaparición de personas, por razones políticas, constituyeron, digamos, fue una práctica sistemática. Para eso el Estado utilizó el Estado que nos tiene que cuidar, que sería quien nos tiene que cuidar supuestamente, el Estado utilizó todos sus recursos en contra de los ciudadanos y dispuso más de 500 lugares en todo el país para el secuestro y la detención ilegal de opositores políticos. Dentro de la provincia de Córdoba, los lugares más importantes que fueron ex centro clandestino de detención son estos que ustedes ven en la foto. Los que están a mano, no sé si los vemos igual, los que están a mi mano derecha, La Perla en el centro, el D2 y Campo La Ribera, que está señalado con un puntito fucsia. Estos lugares son en la actualidad espacios para la memoria. En Córdoba es importante también saber que la represión aconteció,
fue foco temprano de la represión, no empezó en marzo de 1976, sino que se dio en el marco de las intervenciones federales. El jefe de policía en marzo del 74 hizo un golpe a los gobiernos, al gobierno provincial. El gobierno nacional no solo no condenó el golpe policial, sino que ordenó la intervención de la provincia, y esto significó el avance de la represión que se fue haciendo cada vez más intensa hacia finales de 1975, donde aparece un grupo que se llamaba Comando Libertadores de América, que está conformado por policías, militares del ala derecha, nacionalistas y algunos civiles que comenzaron a operar de forma arbitraria y clandestina para el secuestro de estas personas. Y donde fue el lugar de base fue el Campo La Ribera. En el Campo La Ribera hasta ese entonces, ahí ustedes ven la foto y ven cómo está urbanizado. Campo La Ribera funcionaba una cárcel militar de encausados. En ese tiempo existía un código penal específico para militares, que si cometían alguna falta en relación o que estaba tipificada como falta en el código militar, bueno, eran juzgados según este código y no iban a cárcel común, sino que iban a cárceles militares. Bueno, Campo La Ribera era una cárcel militar que funcionaba ahí en el medio de los barrios. Ustedes pueden ver el puntito rojo, y aunque parece mucho terreno vacío, desde el puntito rojo hasta las primeras viviendas hay 600 metros, y para entrar a ese lugar vos tenés que pasar por el centro del barrio. Campo La Ribera funcionó como cárcel militar por 30 años, esto es importante porque los vecinos con la cárcel, como era una cárcel que estaba alejada, ¿viste? Parecía que era algo lejano en la ciudad, los militares tenían permiso para salir, por ejemplo, los fines de semana, los militares que estaban ahí. Ahí podía ser que esté alguien que, porque era, qué sé yo, era testigo de Jehová, estaba haciendo el servicio militar obligatorio y no quería, que por sus principios religiosos no quería usar uniforme o portar armas, iba a parar a Campo La Ribera. Ese tipo de delitos, hasta otros más graves. Pero como la cárcel estaba alejada, los presos militares tenían posibilidad de salir los fines de semana por el barrio, y se han tejido profundas relaciones entre el barrio y Campo La Ribera. Muchas personas de los centros, de los barrios que están ahí aledaños, como Maldonado y Müller, están casadas con militares, o los padrinos de sus hijos son esos militares que estaban presos. Cuando llega la represión a Córdoba, o cuando se focaliza la represión en diciembre de 1975, la cárcel es desalojada y se decide instalar allí la base del Comando Libertadores de América. Empieza a funcionar como centro clandestino de detención y tuvo, si queremos en la historia represiva, tuvo dos funciones fundamentales como centro clandestino de detención. En primer lugar, fue en la primera etapa, desde diciembre del 75 a marzo del 76, es un centro de exterminio, porque las personas que pasaron por allí, hay muy pocos sobrevivientes, la mayoría está desaparecida, otros aparecieron los cuerpos, pero en el centro de la ciudad, porque había una modalidad de terror asesinado. Había una modalidad de terror que se llamaba terror negro, que tenía como propósito difundir el terror en toda la sociedad. Entonces eran asesinados y luego sus cuerpos colocados en distintas zonas de la provincia. De ese primer periodo hay muy pocos sobrevivientes, como les decía, y Campo La Ribera cambia el rol cuando La Perla, el otro lugar que yo les dije que es el principal ex centro clandestino de la provincia de Córdoba, comienza a funcionar en marzo del 76. Ahí empieza a ser un lugar, La Ribera, de derivación de prisioneros. Se hacían grandes secuestros en la ciudad, se llevaban ahí, se pasaban por tortura, y en función de la situación se decidía la libertad o que pase a la Perla, que significaba seguramente la desaparición de esa persona. ¿Qué pasa? La represión en Argentina empieza a cambiar cuando a nivel nacional, acá hago un paréntesis, como ustedes pueden ver, la historia está toda cruzada por distintas escalas. Sí o sí, para hablar de Campo La Ribera, aunque es una investigación micro, yo tengo que ir aludiendo a procesos que se dan a nivel provincial y nacional de forma continua, porque son escalas de análisis que entran en relación necesariamente, que disculpen si voy contando una historia muy larga, ustedes relájense, que es como un cuento de resignificación, y ya vamos a llegar más
a la parte de espacio de memoria. La represión empieza a cambiar en Argentina cuando se conoce que va a llegar al país la Cruz Roja Internacional y la CID en septiembre del 79. ¿Qué se hace con Campo Larrivera? Se la vuelve a transformar en cárcel, se la condiciona, de hecho se llevan a presos políticos que estaban en un estado de salud bueno y se los se los presiona para que desmientan las acusaciones que ya a nivel internacional estaban diciendo que en Argentina se violaban los derechos humanos. Pasa la Cruz Roja efectivamente por Campo Larrivera, sucede esa situación que fue un poco teatralizada. El lugar sigue siendo usado como cárcel para militares hasta que es abandonado en el 86. ¿Cómo estos lugares pasan a ser pensados como espacio de la memoria? Bueno, ahora empieza el proceso de resignificación. Estas fotos son tomadas, son las primeras fotos que tenemos de Campo Larrivera como cárcel. En realidad, ya les voy a contar, fueron tomadas por la CONADEP en el 84, es decir, que no refieren a cuando era centro clandestino, pero son las primeras imágenes que tenemos. ¿Qué pasa cómo se inscriben estos lugares? ¿Qué pasa en democracia cuando ya los militares no estaban en el poder? En el trabajo de investigación lo desarrollo en profundidad, acá simplemente lo voy a nombrar de forma esquemática. Los primeros que dan testimonio fehaciente de que, imaginemos que esto era un centro clandestino de detención que los militares le llamaban lugar de detención de detenidos. Fue un proceso enorme a nivel social para poder inscribir estas marcas en el territorio como ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Poder nombrarlos así, que se signifiquen así, es un proceso y una lucha enorme que tuvo como protagonistas a los organismos de derechos humanos, y en Campo Larrivera ya veremos que aparecen otros actores, pero que requirió de mucho trabajo. Los primeros que dieron testimonio de este lugar fueron los sobrevivientes, que habían pasado en algún momento de sus largas trayectorias de cautiverio por Campo Larrivera en algún trayecto. Acordémonos que Campo Larrivera la mayor parte fue centro de derivación, entonces por ahí pasaban a lo mejor 3 días, 2 días. Ni bien regresó la democracia, quien fue nuestro presidente Raúl Alfonsín, hizo 2 políticas que fueron fundamentales, que fue la creación de una comisión nacional para estudiar la desaparición de personas, la CONADEP, y el juicio de las juntas, que condenó a prisión perpetua e inhabilitación absoluta a la cúpula militar. Con estas 2 políticas, Campo Larrivera fue inscrito tanto en el informe que hizo la CONADEP a nivel nacional y provincial, como en el juicio de la Junta, porque algunos de los testigos hablaron sobre Campo Larrivera. Campo Larrivera fue situado, o se pudo comprobar que había funcionado allí desde 1975, que era un campo de exterminio en un primer momento y que ocupaba un lugar secundario en relación a La Perla cuando funcionó como centro de derivación. Un grupo de la CONADEP fue a inspeccionar el lugar, que sacó justamente estas fotos. Estas fotos tienen un valor enorme porque de alguna manera son el primer registro material que tenemos de este sitio, y al testimonio de los sobrevivientes, que fueron muy cuestionados porque se ponía en duda por qué habían sobrevivido, el hecho de que existan estos lugares materiales que ellos ya habían descrito, que decían, a mí me llevaron acá, este lugar era así, tenía estos escalones, ver la materialidad del sitio fue una prueba y fue como un soporte material para el testimonio. ¿Qué pasó? El desarrollo de los juicios no fue sin consecuencia. Los militares comenzaron a presionar al gobierno nacional, lo cual desembocó en la ley de punto final, que establecía un plazo para la presentación de denuncias. La presión militar continuó, terminó con el levantamiento de la rebelión de los Cara Pintada, como se llamó, en Semana Santa, que fue el autoacuartelamiento de los militares. Eso llevó a que el gobierno de Alfonsín dictamine la ley de obediencia debida, que eximió de responsabilidad penal a quienes habían actuado en cumplimiento de órdenes, y después llegó Menem, Carlos Menem,
Y con ello, y con un discurso de paz, de reconciliación con el pasado y entre todos los argentinos, terminó dictando indultos y quienes estaban presos salieron en libertad, se concluyeron los procesos legales. A estas leyes se las conoce como las leyes de la impunidad. ¿Qué pasó con Campo La Ribera cuando esto sucedió? Porque hasta acá seguía como cárcel, fue inscripta a nivel nacional como un centro clandestino. ¿Qué pasó? Había una escuela que estaba funcionando en la zona, en muy malas condiciones, en una capilla, a unos metros de Campo La Ribera, y los padres comenzaron a presionar para que el gobierno provincial les dé nuevo edificio. ¿Qué hizo el gobierno provincial? Decidió comprar los terrenos al ejército y los procesos legales estaban concluidos y en Argentina nadie pensaba que esto iba a resurgir en algún momento, que las políticas serían otras. ¿Qué hizo el gobierno provincial? Compró las tierras al ejército y decidió trasladar allí a la escuela que estaba buscando dónde. Esa frase fue la tarjeta que envió el gobernador, donde antes estaba la muerte, hoy vamos a trabajar por la vida. Y ahí decidió llevar una escuela. No es casualidad tampoco que haya decidido llevar una escuela de la periferia, porque no podrían haber llevado cualquier escuela a ese lugar. Estaba en pésimas condiciones. Comienza a funcionar la escuela primaria, no donde había sido, no exactamente en la cárcel, en un edificio que estaba al lado donde dormían los soldados. Pero ¿qué pasa? La matrícula comienza a aumentar, los chicos terminaban, las chicas terminaban el primario y no tenían dónde continuar sus estudios secundarios. Entonces la directora pide al gobierno provincial que le otorgue nuevos edificios para dar continuidad a un secundario. El gobierno dice que sí, pero que sean ellas las que busquen el nuevo lugar. Al parecer no encontraron otro lugar, al parecer. ¿Y qué decide la directora de ese momento? Instalar el secundario, dar inicio al secundario, abrir un secundario donde había sido la cárcel militar. Claro, parecería ser que fue una decisión unidireccional de la institución, abrir el lugar ahí, priorizaron la continuidad de los estudios más que la historia que había acontecido en ese lugar. Recordemos que los procesos legales parecían que iban a ser eternos, nunca se pensó de nuevo en los juicios, si ese lugar era una prueba para procesos no concluidos. La directora pidió fondos a nivel nacional para reestructurar, imagínense una cárcel para que funcione como escuela. Esos fondos nunca llegaron y son los mismos estudiantes, las mismas profesoras, quienes tienen que ir a condicionar ese lugar. Los padres participaron para pintarlo, para limpiarlo, para reacomodarlo. Una consecuencia no prevista de este proceso fue que en este momento esto fue un puntapié para que estos barrios vuelvan a hablar de lo que había pasado ahí. Fueron los alumnos, fueron los estudiantes, las estudiantes, quienes empezaron a traer historias, a recrear historias, incluso sobre los usos de ese lugar. Los entrevistados estudiantes dicen que encontraron frases escritas de prisioneros en las paredes, dicen también que se veían rastros de impactos de balas, manifestaron, esto acá no importa si es real o mentira, pero los estudiantes dicen que encontraron una cabeza y un dedo en oportunidades diferentes y manchas de sangre en las paredes. Y si bien la escuela, ustedes ya pueden ver en esta foto, la escuela hizo algunas modificaciones, por ejemplo, tapió donde era la puerta antes de ingreso del lugar y abrió estas columnas, porque vos necesitas, imagínense cuando ingresan camadas de estudiantes, necesitas habilitar el lugar, tiró abajo algunas paredes. Igual los estudiantes convivieron con marcas del pasado de ese lugar, que tenían que ver con la cárcel y con centro clandestino. Acá no se llega a ver porque la foto, no sé si ustedes ven el cursor, ¿ven mi cursor cuando yo hago así? Sí, ahí te veo, Dominga, ahí me está diciendo que sí. Ahí dice calabozos, está medianamente tapado, pero la pintura está como descascarada.
Entonces se llega a ver calabozo. Los chicos podían asomarse por esa ventanita y ver hacia adentro. Estos lugares, que son piletas donde los chicos tomaban agua en los recreos, es el mismo lugar que usó el centro clandestino para una técnica de tortura que se llamaba la mojarrita, que significaba el lenguaje del campo es un horror, pero bueno, traduzco, la mojarrita era una técnica de tortura que sumergía a las personas hasta casi asfixiarlas en esas piletas. En otra de las paredes hay unos ganchos, que los ganchos, según los testimonios de los sobrevivientes, era un lugar donde se hicieron intentos de fusilamiento y donde estaban y donde muchos prisioneros estuvieron tiempo ahí, bueno, amarrados. Se puede ver la garita de vigilancia, acá abajo hicieron una huerta los chicos en un momento, pero los chicos convivían con esas marcas, con esas huellas, con esa materialidad que hizo que reapareciera el pasado, que volviera el pasado de este lugar y que se inscribiera en la historia oral de estos sitios, de estos barrios. La decisión institucional del colegio fue ocultar el pasado de ese lugar, no se hablaba, digamos, no sé, no es que se trató, se construyó, se pensó y se integró en todo caso la historia que había tenido ese lugar, sino que la decisión institucional, que no es incomprendible porque estamos en un contexto general de impunidad, era negar lo que ahí había pasado y silenciarlo o no incluirlo dentro del relato institucional. Los estudiantes con estas materialidades tuvieron, imagínense, material de sobra para recrear historias, y de hecho es muy común escucharlos hablar de que ese pasado se presentaba en forma de fantasma. Los chicos cuentan, las chicas cuentan, varias historias donde ellos sienten la presencia de esos otros que fueron asesinados en ese lugar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a nivel, estamos acercándonos al año 2003 y en el país, y en ese sitio en particular acontecen algunas situaciones particulares. En primer lugar, si bien los procesos legales todavía no se habían reanudado, se dan unos juicios de la verdad donde las personas, los familiares tenían derecho a conocer qué había pasado con sus familiares, aun cuando no tenga impacto, consecuencias legales para los responsables. En el marco de esos juicios, se da una orden para ir a realizar nuevas excavaciones en el cementerio San Vicente, segundas, no las primeras que les conté antes. En estas segundas excavaciones participa el equipo de antropología forense, lo hace con técnicas específicas y descubren, hallan 3 fosas con 136 esqueletos, de los cuales logran restituir la identidad de 13 de las personas que habían desaparecido durante la dictadura militar. Imagínense el impacto de estos hallazgos que tuvo en el barrio, el cementerio que está al lado de tu casa, el cementerio por el que vos cruzás para ir hacia otro lugar, porque es un lugar mucho más cercano, no es algo lejano. Y gente grande que sí recordó cuando los camiones de la dictadura ingresaban al cementerio a hora de la noche. Esto repercutió en la memoria local y ya vamos a ver cómo impactó, pero vuelve a traer el tema a todo el barrio. También pasa que en Buenos Aires, un lugar que fue el ex centro clandestino de detención más grande del país, que es la ESMA, quien era el gobierno, estoy hablando unos años antes, quien era el presidente Carlos Menem, quiere tirar abajo estas estructuras para poder construir ahí un parque público. Los familiares se organizan y se da como una disputa judicial muy grande que logra frenar este derrumbe, y fue un hecho que inauguró un momento bisagra que va a marcar los momentos siguientes para poder pensar la importancia de resguardar estos lugares, no solo como prueba, sino como memoria de la historia que nos pasó como país. Los lugares estos, porque como yo les decía, no fueron siempre pensados como espacio de la memoria, primero fueron pensados específicamente como prueba, luego estos sitios fueron utilizados por militares, para distintos usos. En el campo de la Ribera era una escuela. Las condiciones comienzan a cambiar para pensar que estos lugares podían ser espacios de memoria y promoción de los derechos humanos.
pasa esto a nivel nacional, pasa esto en el cementerio, y también pasa otra cosa a nivel nacional, que es que cambia el gobierno. Asume, después de la crisis del 2001, que sucedieron varios presidentes en pocas horas, en el 2003 llega al poder el presidente Néstor Kirchner, y con Néstor Kirchner se da lugar a la creación de una política nacional de la memoria que retomaba las luchas de los organismos de derechos humanos, y que llevó a cabo un conjunto de políticas que habilitaron a pensar estos lugares. En primer lugar, se retomaron los juicios, digamos, se anularon las leyes de la impunidad y se reanudaron los juicios, se crearon archivos nacionales, se creó la red federal de sitios de memoria, se empezó a desafectar lugares que habían sido utilizados, que estaban siendo utilizados por policías y militares, que habían sido centros clandestinos de detención, para pensarlos como sitios de memoria. Se crea una ley nacional de memoria que justamente declara sitio de memoria a estos lugares. Y a nivel local, esto estaba pasando a nivel nacional, y a nivel local lo que pasa es que llega una nueva directora, el colegio cambia la dirección en Campo La Ribera, y esta directora, en este nuevo contexto, también decide que o cambiamos, o nos vamos o buscamos nuevas instituciones para el colegio, nuevos edificios, o integramos la historia que había pasado en ese lugar en el marco de la historia general de la institución, como parte de la historia propia, y no algo oculto, algo que circulaba en forma de rumor, de silencio, de mitos. La nueva directora se abre la comunidad, y en ese 2004 se celebra por primer día ahí, se conmemora por primer día ahí, el 24 de marzo de 1976, el impacto que habían tenido estas fosas descubiertas en el cementerio del barrio motiva a los estudiantes, junto con el equipo de antropología forense y miembros de la universidad que comenzaron a acercarse a este lugar, a hacer este mural en el frente del edificio, que de alguna forma retrataba los esqueletos que habían sido tan impactantes, que circularon tanto las fotos, poniendo en relación la identidad, la memoria y la justicia. Y en Córdoba se crea una ley provincial que posibilitó la creación que es la ley de memoria, que posibilitó la creación de la Comisión y Archivo Provincial de la Memoria, y la preservación de estos lugares. Se empiezan a acercar a Campo La Ribera los organismos de derechos humanos, se empiezan a acercar también al lugar sobrevivientes, y empiezan a recorrer Campo La Ribera para contarle a los estudiantes y a la comunidad educativa cuál había sido su experiencia ahí. Se comienza, cambian las condiciones de posibilidad, y también los padres y las madres se empiezan a involucrar y empiezan a ver que Campo La Ribera no era un lugar apto para que sus chicos, sus hijos estén ahí estudiando. Empiezan a pedir nuevos edificios, se los conceden, también por media la Comisión Provincial de la Memoria, que también quería recuperar el lugar como sitio de memoria, digamos, les interesaba también por otros motivos. Y Campo La Ribera abre sus puertas como espacio para promoción para la defensa de los derechos humanos, función que cumple desde entonces hasta la actualidad. Es un sitio muy particular. No sé si ustedes tuvieron la posibilidad de visitar sitios de memoria en la Argentina, si alguno estuvo por acá en algún momento. Tiene características distintas. Su director fue un expreso político que estuvo más de 8 años en distintas dependencias y cárceles durante la dictadura. En el proyecto que él armó para este sitio, retomó los aportes que había dado la comunidad educativa y la red social de La Quinta, que era una red que funcionaba en la zona, y todo el tiempo nombra el lazo entre el sitio y la comunidad, y la necesidad de recuperar las memorias de ahí, no solo desde el testimonio de los sobrevivientes, como todos los sitios de memoria lo hacen, sino que también le interesaba conservar y recuperar las memorias de la comunidad educativa, porque hacía la historia del lugar y porque priorizaba que eso se visibilice. Sobre qué conservar, qué modificar del edificio, porque cuando ingresan los organismos de derechos humanos, la Comisión Provincial, siempre es todo un trabajo reconstruir qué pasó en el lugar. Imagínense un lugar que había sido tan modificado por la escuela, cómo eran los circuitos que hacían los prisioneros en ese lugar.
Pero bueno, ¿qué conservar o qué modificar? Medio que la escuela ya había hecho de lo suyo, había tirado abajo algunas paredes, había modificado algunas cosas para el funcionamiento de la escuela, claramente necesitaban un laboratorio, algunas no podían desarrollar clases en aulas que eran del tamaño de una celda, entonces se tuvieron que tirar algunas paredes abajo. Lo que hizo la decisión política del espacio de memoria fue no alterar lo que había modificado la escuela, sino que integrarlo como capas de memoria que se superponen, ¿sí? Y que dan cuenta de la historia larga y de quienes habitaron este edificio. Entonces ustedes van al sitio de memoria y pueden ver marcas de la escuela, pinturas de los chicos que escribían sus nombres en las paredes, pueden ver como una mezcla rara entre cárcel, escuela, más los relatos que está señalado, los relatos como uso como centro clandestino. Es decir, que se configuró teniendo en cuenta una historia larga. Claro, las discusiones en este lugar fueron muchísimas, porque ¿cómo pensar un sitio de memoria y de promoción de derechos humanos en una zona en la que los derechos humanos son vulnerados hasta la actualidad? ¿Cómo desde ahí vas a hablar de un discurso de memoria y de promoción de los derechos humanos si a 3 cuadras, a 5 cuadras, los chicos sufren la violencia institucional en la actualidad? Fue muy difícil para el sitio marcar las fronteras también, porque no querían desdibujarse y ser un centro vecinal que les hubiera hecho mucha falta al barrio, sino que cómo mantener la especificidad de un sitio de memoria en un contexto tan complejo. Entre las especificidades que les dije que les quiero contar del lugar, no voy a entrar en todas porque ya no sé bien qué hora es, pero me imagino que ya estamos en tiempo de ir terminando. Sí, decirles que dentro de cómo se apropia, digamos, cuáles son las modalidades de uso, por supuesto que los sitios de memoria son pensados como lugar de duelo y homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado. Muchas veces estos espacios son los últimos lugares, como el cuerpo no está, están desaparecidos, a veces estos lugares son el último resto material que se tiene de las personas. Por un testimonio se puede pensar que por ahí fue el último lugar que se lo vio con vida. Entonces suelen ser lugares donde familiares van a hacer rituales de duelo para intentar subsanar esto que es un drama que nunca termina de cerrar, que es la desaparición de personas. Pero este lugar tiene como dos particularidades de este espacio de memoria. Es un espacio de transmisión, el 70 u 80% de quienes lo visiten son estudiantes de escuela, que van a aprender qué realizan ahí, el aprendizaje de lo que sucedió durante el terrorismo de Estado forma parte o de forma obligatoria en la currícula que ven los estudiantes en el secundario, pero también muchas docentes y docentes se comprometen con esa historia y llevan a sus estudiantes a conocer estos lugares, y tiene un perfil muy particular que es la promoción de derechos. Y es un sitio distinto de otros, porque de pronto vos ves gente que vende cosas o que produce cosas, talleres de cerámica, talleres de pintura, talleres de costura, que intentan de alguna forma promover derechos y intentar ser un vínculo con el barrio y las necesidades que hay en la zona. La construcción de sentido que hacen, por supuesto, desde el sitio, hay como un acuerdo en no reproducir el horror, en intentar brindar una memoria ejemplar que permita pensar otras cosas, no solo lo que pasó ahí en la dictadura. Y estas fotos no hacen mucha justicia a la propuesta del sitio, pero es solamente para yo recordar algunas cosas. Tienen un par de exposiciones, de muestras, que intentan vincular la historia de la dictadura con lo que pasó ahí. Entonces tienen una que dice, ¿y en mi barrio qué pasó? Y ponen un mapa, que es de esa zona, lleno de puntitos rojos donde vivieron o estuvieron o vivió un familiar de alguna de las personas desaparecidas, cosa de poder inscribir la historia del terrorismo de Estado en el barrio y no pensar que era algo que pasaba lejos, no era algo que pasaba en la universidad, no era algo que pasaba en el centro de la ciudad, sino que en el barrio estaba pasando eso. Cuando tienen que contar la historia de los represores, las fotos de los represores no solo están detrás de las rejas por los juicios, sino que se enlaza la historia de los represores con
la intención económica que tuvo la dictadura y que tiene mucho que ver con la situación del barrio hoy, porque si bien los vecinos hoy piensan que fue durante el gobierno, la hiperinflación de Alfonsín, o durante el gobierno menemismo, que ellos sufrieron grandes cosas, digamos, dolorosas situaciones a nivel económico, el plan neoliberal se gestó y comenzó a funcionar en el país en la dictadura. Entonces, lo que hace el sitio es poner en relación esa historia, que a veces uno no la relaciona, poner en relación y decir, estas personas no solo buscaron desaparecer al opositor político, sino que también llevaron a cabo un plan económico que impactó en esta zona y que impacta en la desocupación, en la pobreza, en la miseria que hay en esta zona. Y después tiene este sitio otras características que habla de lo que fue un tema que es un poco silenciado, que tiene que ver con las víctimas antes de que haya empezado la dictadura militar, que acontecieron durante el último gobierno democrático, y que tiene que ver también con personas que militaban y participaban políticamente de grupos armados. Y esas historias son traídas al sitio y son integradas, no desde una posición de juzgar si era la violencia, en ese momento la violencia era una forma válida o legítima como medio de lucha, no para juzgar eso, pero sí para traer y poner en discusión y en conversación. Ahora bien, para terminar, ¿qué posibilidades tienen estos lugares de construir memorias colectivas con estos vecinos que viven en estas inmediaciones? Las limitaciones son muchas. A mí me pasó que cuando empecé el trabajo de campo me dijeron, los derechos humanos vinieron, pero acá no hay derechos humanos. Es como, los derechos humanos vinieron, ¿viste? Y de alguna forma me dio... fue ilustrativa esa frase de la falta de apropiación de algunos vecinos de las luchas de los organismos de derechos humanos y también de los desafíos que enfrentan el sitio para trabajar con esas comunidades. Es una zona que también a los vecinos le cuesta establecer establecer la violencia y decir, ese sitio de memoria me viene a contar una historia sobre el terrorismo de Estado, que supuestamente la violencia política aconteció solo desde el 76 al 83, cuando yo en mi barrio todavía sufro la violencia institucional todos los días. Entonces, sitio de memoria, de Campo La Ribera, se presenta como un lugar de conflictos de memorias del pasado reciente y reivindicaciones de los vecinos sobre los derechos humanos actuales. Además, las ofertas de sentido que se brindan son distintas, entre los vecinos circulan memorias que están muy permeadas por lo que fue la teoría de los dos demonios, que fue una oferta explicativa que tuvo mucho difusión y bien retornó a la democracia, que es pensar lo que pasó durante la dictadura como si fueran dos males, la derecha y la izquierda, que se enfrentaron, y los militares reprimieron por el caos que se había provocado antes las organizaciones armadas. Entonces, las claves explicativas son muy difíciles de permear cuando se incorporan así tan, aun cuando haya muchas políticas a nivel nacional desde hace 10 años que intentan formular eso que nos pasó en otros términos. Hablar de terrorismo de Estado implica entender ese plan en otro sentido que era distinto al que proponía la teoría de los dos demonios. Más allá de eso, hay en el sitio algunas cosas positivas, como por ejemplo el grupo de mujeres que comenzó a ir a un taller de costura, se terminó, después fue gente de la universidad y les propuso hacer un proyecto cartonero, y a partir de eso formaron un grupo que se llama El Aromito, en función de un árbol que hay en la zona, y con ese grupo de Aromito, que es producir libros, hicieron 2 producciones que son sumamente interesantes, uno que es la historia de las mujeres que se articula en torno a un disparador, que es qué las llevó a Campo La Ribera, y a partir de ahí explican cómo se relacionaron ellas con el lugar, tanto cuando era cárcel, cuando fue centro clandestino, cuando fue escuela, cuando fue sitio de memoria. Y es muy interesante porque ellas dejan por escrito, digamos, están disputando quién cuenta la historia del barrio. No son solo los organismos de derechos humanos o las víctimas que ahí fueron
sufrieron la violencia política, sino que también son ellas que vivieron en los alrededores, son ellas quienes lo dejan por escrito, son ellas quienes hacen circular otra palabra que supera también la historia oral y que empieza a circular de forma escrita. Y después que sacaron otro libro que fue en torno a las víctimas que pasaron por el Centro Clandestino de Detención en 1975, y para armar esa producción se reunieron con familiares de estas víctimas y compartieron, bueno, historia. Esto posibilitó dos cosas. En primer lugar, de alguna forma, esos otros, que fueron los desaparecidos, que a veces parecen tan lejanos a lo que ellas viven todo el tiempo, a su historia, de pronto ellas pudieron resignificar el terrorismo de Estado y la violación de los derechos en caras concretas. De pronto esos otros se personalizaron, digamos, en la cara del tío, de la hermana, del amigo, que iba a contarle una historia. Entonces esos otros aparecieron con rostros concretos y como personas más cercanas. Ellas podían identificarse y solidarizarse con el dolor de esas personas. Y también significó poner en circulación un libro que nuevamente pone en memorias de militantes que son inscriptos en su militancia política, que tiene que ver con, en este caso, con militantes, muchos de ellos eran de una organización armada que se llamó Ejército Revolucionario del Pueblo. Estas mujeres que empezaron a reunirse, quizás también por otros intereses, para poder salir de las lógicas de dominación que las restringen a los espacios de cuidado y al interior del hogar, que comparten otras cuestiones, empezaron a desarrollar ciertos vínculos afectivos entre ellas como lugar de contención y de promoción y de intentar buscar cosas que solucionen problemas que ellas tienen, como también con la gente del sitio, empezarse a relacionar, y eso les permitió resignificar, por ejemplo, por qué se trasladó la escuela, que fue muy disputado y que algunas personas, algunas incluso estudiantes, lo sintieron como algo arbitrario. Ellos querían el lugar, aunque el lugar no sea apropiado o que el lugar haya sido una cárcel. Entonces les permitió resignificar el sentido de que ese lugar sea un lugar de transmisión, que quede para otras generaciones, que se resguarde, que se cuide, como también resignificar lo que el sitio como un lugar de aprendizaje y de promoción de aprendizaje, que les permite empoderarse, que pueden tener algún tipo de apoyo. Es decir, que fue el afecto y las relaciones interpersonales las que mediaron en esa relación con ese pasado que les permitió resignificar lo que eran sus memorias que tenían sobre el lugar, y resignificar este lugar y apoyarlo como espacio de memoria. A modo de cierre ya, quizás estas posibilidades y limitaciones llevan a cuestionar cualquier suposición que crea que la distancia geográfica es una condición suficiente que explique conocimiento, memoria y apropiación con el sitio. La marca territorial puede ser completamente ignorada, puede pasar completamente desapercibida, incluso puede ser rechazada, aun cuando esté cerca de mi casa, aun cuando ese terror o esa violación a los derechos humanos haya acontecido a metros de mi vivienda. Pude identificar que en realidad son dimensiones simbólicas, cognitivas, pero también, y sobre todo, que eso lo tengo que trabajar más, las dimensiones afectivas y políticas ideológicas, las que están mediando la relación entre los conocimientos que tengo, la representación hasta esos sitios y la posibilidad de vincularme y de utilizar estos lugares, en este caso por parte de los vecinos. Y también esto depende de otra dimensión, que es la posibilidad de empatizar con ese otro, con el otro que está representado en el sitio de memoria, con los desaparecidos, y bueno, y sigue siendo como un gran desafío para estos sitios de memoria, cómo hacer para establecer una proximidad con ese pasado en clave afectiva y política, que abra la posibilidad de interiorizarlo en un marco de sentido que haga sentido en la cotidianidad que viven estos grupos. En todo caso tendremos que pensar, o habrá que pensar en geografías de memoria que no reproducen la matriz espacial o física, sino que son territorios que están mediados por la afectividad
y por la capacidad de incorporar la experiencia en marcos de interpretación que posibiliten pensar en esos otros, avasallados por la violencia en la década del 70, esos otros y en nosotros que seguimos avasallados por la violencia, como iguales para poder empatizar con sus destinos y reconocerlos y reconocernos sujetos de derecho y de ahí estos lugares. Eso. ¿Damaso? Una historia larga, no sé sí. si Damaso sigue por ahí. No, sí estoy. Lo que pasa es que no había prendido mi micrófono. Muchas gracias, Vanessa, por la historia que nos contaste. Fue Como larga. como tú mencionaste, no, el tiempo es irrelevante en este momento porque en realidad eh, lo interesante es que también, por ejemplo, hay otros relatos que acontecen en el chat. Mientras tanto que tú presentabas, hubo una serie de aportes, de comentarios que también se fueron generando en el chat, así que ya vamos a dar paso a ello. También te quiero agradecer por la importancia, digamos, de los lugares, cómo tensaste esos lugares, por ejemplo, esa misma idea de posicionarte sobre Campo La Ribera, porque en realidad sabemos también que existen otros, digamos, ¿no? Muchos otros, 500 otros, digamos, eh, donde poder pensar esto. Ahora lo que más me genera interés, bueno, hubo una serie de potenciales investigaciones que las dejaste ahí, entregaste y entregaste cosas para investigar. Yo pensaba en mis estudiantes que deberían estar ahí tomando nota, todo lo que se les puede ocurrir para investigar con respecto a este cruce, porque no es, el lugar común sería pensar, ¿no? La relación cárcel-escuela, que de eso ya está dicho desde muchos lugares, que ese es como el lugar común, pero también es importante, o sea, pienso en otras cosas que también son muy particulares de Argentina, por ejemplo, y es el caso de cómo los intelectuales, comillas, ¿cierto?, que habitan los espacios universitarios están vinculados a la política y que por lo tanto, o a lo político en realidad, y que por lo tanto eso también influye en cómo se llevan adelante los procesos en las distintas carteras, ¿no? Por ejemplo, en el mismo caso de quienes dirigen algunos centros de memoria ahora, son profesoras de la Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo, o los vínculos que existen entre la misma universidad y esos espacios de memoria que además hacen actividades relacionadas con lo educativo, ¿no? Por ejemplo, este maravilloso libro, Las escuelas construyen memorias, que es un libro muy interesante, está descargable en internet por ahí, eh, que lleva adelante el sitio de Memoria de la Perla. Es bastante significativo, ¿no? En cómo ver y pensar lo educacional dentro de un sitio que fue un espacio de tortura y en muchos casos de genocidio, ¿no? Entonces, sobre todo en La Perla, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Del caso de la Ribera yo lo desconozco, yo ya te dije, por interno te dije que quiero que me lleves a conocer ese lugar, sobre todo porque son mis intereses de investigación, pero, pero también es importante pensar, por ejemplo, para nuestros y nuestras estudiantes, cómo vincularse con estas historias que habitan, estos relatos que habitan esos espacios, que marcan esos territorios y que son lugares donde, por ejemplo, ellos van a llegar a hacer o su práctica o van a llegar a trabajar como profesores y profesoras, porque eh, inevitablemente los va a atravesar ese relato al momento de vincularse con esos estudiantes que además están relacionados, como tú dices, con ese contexto. Entonces, como pensar en eso. Y lo otro que me parece muy importante es la importancia del libro, la lógica de la importancia del libro. Y creo yo que eso tiene que ver, bueno, es una huella argentina, claramente. Es una huella que en el caso chileno, por lo menos desde la universidad, está un poco olvidada, porque la ideología del paper dice que lo que importa es escribir los papers y no los libros. Entonces, en esa lógica también
está asociado, ya lo sabemos, esta idea de los formatos de escritura, ¿no? Esto sí es publicable y esto no. Sí, es una discusión larga que no vale la pena que tengamos ahora, pero sí hay que seguir dando esa lucha. Y lo otro que quiero decir antes de ofrecer la palabra es la importancia que ha significado escribir sobre este proceso pensando desde la escuela. ¿Ya? Eso es que a mí me genera mucho interés, de hecho es mi tesis doctoral, pero me genera mucho interés pensar los imaginarios escolares que han sido construidos a través de las producciones culturales. Algo dijo por ahí Estefanía, que le voy a pasar la voz en un segundo, pero también existen muchas producciones culturales a este lado de la cordillera, por decirlo de alguna forma, que están volviendo intensamente a la escuela, porque es precisamente un lugar de inflexión, un lugar relevante. A mí me encantaría que mis estudiantes leyeran esas novelas, que se acercaran a pensar la educación cruzados por esas producciones culturales, que tensionen esos lugares. Entonces, pienso, por ejemplo, un libro muy influyente para el caso argentino, que es Los sapos de la memoria, de Graciela Vialet, una colega y amiga, un libro fundamental, ¿ya? Un libro que a ella le costó ir a juicio, ¿no? A participar de los juicios incluso. Y en el caso nuestro, bueno, hay unas iniciativas, voy a mencionar algunas, una sola en realidad, que este libro muy importante, que acaba de salir hace un año atrás, será Infancia y Dictadura, un libro muy interesante, donde habitan, por ejemplo, memorias y recuerdos de infancia, una, una publicación bien interesante de Editorial LOM. Te lo llevo cuando vaya o cuando vengas. Sí, ¿Sí? por favor. Se abre la palabra para no extendernos demasiado. Estefanía, yo te eché adelante, perdón, pero es que para seguir en la idea. Estefanía. Bueno, agradecerle a Vanessa, muy interesante su trabajo de investigación, apunté varias cosas. Primero destacar algunas cosas que tú mencionaste, que también a mí me hacen mucho sonido, y es lo que tú mencionabas, el ver el horror de la violencia política, como algo que no está pasando en tu lugar, en tu barrio, como algo distante. Debe haber, hay una explicación, imagino, sociológica y psicológica, ¿verdad?, para ese fenómeno. Esa cosa como de soslayar esta memoria del horror en vez de confrontarla, es decir, cuando la evidencia está absolutamente frente a tus ojos. Yo soy una convencida que en el caso de la sociedad chilena hay, por lo menos desde el mundo institucionalizado, oficializado, y lamentablemente también de ahí para abajo todo lo que tiene que ver con la distribución del material escolar, en fin, hay como ese afán de un poco de soslayar, de evadir, de arrancarse de esta memoria trágica, dolorosa, tan potente y tan presente aún hoy, algo que no está resuelto de ninguna manera. Entonces, creo que ahí está la importancia absoluta del oficio de profesor y profesora, de la profesión docente, y en este caso hablo en particular por los estudiantes de castellano, de lengua española o de lenguaje y comunicación. ¿Cómo pueden ellos abordar este tema desde, por ejemplo, la literatura? Que sí se ha hecho cargo a la literatura chilena, al igual que la argentina, de una manera extraordinaria, ¿verdad?, del fenómeno de la violencia política. Es decir, pareciera ser que hay ciertos mecanismos a través de los cuales se puede contar esta violencia, y la literatura es una de ellas. Yo hablo desde la literatura también, entonces por eso me interesa. Pero creo que desafortunadamente no se está aprovechando ese espacio desde la educación chilena, porque estuve trabajando en las prácticas de los estudiantes de lenguaje y me pude dar cuenta que no es un tema que se aborde y no se tratan, no se seleccionan tantos textos que aborden el tema de la violencia política. Todavía se utilizan eufemismos para hablar del terrorismo de Estado, de la violencia política. Se tiende como a hablar como si fuese
hecho histórico y como que eso ya pasó, eso está muy lejos y no se le acerca a la memoria de los cuerpos también, que está absolutamente presente en gran parte de la población chilena. Entonces, me colgué un poco de lo que tú mencionabas, ¿verdad? Que es un hecho de querer como arrancarse de esta evidencia terrible que nos ha dejado esta violencia, y espacios, ¿verdad? Los espacios que son como estos lugares que absorben esa violencia y han quedado ahí, se han transformado en esta especie de íconos que nadie quiere mirar a veces. O que en algunos casos se instalan también como para que persista esta memoria de la violencia, porque no queremos que esas cosas vuelvan a ocurrir. Entonces eso es un punto que quería destacar, interesante, ¿verdad? Esta necesidad como de arrancarse de estas verdades que cuesta verbalizarlas, cuesta mencionarlas. Y la importancia que tienen los estudiantes de pedagogía de tomar esto como una parte fundamental en su programa de estudio y en sus lógicas, ¿verdad? E instalarlo sin subestimar a los estudiantes ni de básica ni de media, y darle lecturas que aborden este tema, porque hay mucha literatura que trata el tema. Solamente eso quería aportar. Y bueno, el valor que tiene el testimonio, ¿verdad? El testimonio de estas voces que no son consideradas por los relatos historiográficos oficiales, ¿verdad? El testimonio del abuelo, de la abuela, del papá o de la mamá, de la señora del barrio, cómo ellos vivieron esta historia. Yo creo que eso también es un elemento muy interesante que los estudiantes podrían considerar. Estoy pensando como para hacer un trabajo, un taller, ¿verdad? Creo que en algún momento es muy interesante trabajar con eso, entrevistar a sus abuelos, sus abuelas, ¿verdad? Y ir reconstruyendo este relato de la violencia desde la otra lógica. Eso me parece que era muy interesante de destacar, que me gatilló inmediatamente estas reflexiones. Gracias, Estefanía. ¿Puedo hablar o no? ¿O esperamos sí, dale. Estefanía, vos sabés que esto bueno, y Dámaso también, ya retomo el comentario de Dámaso, pero esto que me planteas es sumamente interesante, y que supongo que también en la tarea docentes, porque uno puede pensar cómo transmitir el pasado, pero la transmisión la podemos pensar en otros ámbitos, que no siempre es el pasado. Y vos decías, ¿cómo estas memorias del horror, cómo se explica que estén ahí y que pasen indiferente? Yo sumo solamente algo que a mí me pasó, que fue, a ver, en la transmisión no importa solo, de hecho, en las experiencias que tenemos continuamente, no importa, yo puedo ver, puedo escuchar que del otro lado están tirando tiros, puedo ver que cae, como son las memorias que recolecté, que caen bolsas, que pegan contra el piso, puedo ver camiones en los que pasa gente, pero el problema es que a veces no tiene solo que ver con lo que yo veo, sino con los marcos de sentido que median que yo pueda incorporar eso en una explicación. Y eso es por ahí las diferencias, porque a veces y no solo me pasó a mí, le pasó a otras investigaciones que trabajaron con vecinos aledaños a los excentros clandestinos, y a veces no tenía que ver solo con lo que ellos veían, sino en el marco de sentido que pueden explicar eso que sucede. Y medio que ahí no solo hay miedo, no solo hay disciplinamiento, no solo hay un cierto, sí, a veces el miedo hace que nosotros tengamos que reorganizar las prácticas para seguir con la propia vida y tengamos que dejar algunas cuestiones de lado para seguir con la vida, pero también tiene que ver con los marcos de sentido, con lo que yo puedo dotar de significado de esa experiencia. Y esos marcos de sentido se resignifican con el tiempo, porque, por ejemplo, los vecinos del Campo de la Ribera hablan del lugar como que ahí había presos, como siempre hubo presos, porque antes estaba la cárcel militar, bueno, acá había presos. No le ponían el significado presos políticos, no estaban ahí por una razón política, eran presos. Y en todo caso, si habían hecho algo, que estén ahí, ¿me entendés? Después, varias cosas. Ellos, por ejemplo,
en cómo lo explican, ellos estaban acostumbrados a que ahí había una cárcel, en que los militares ahí les daban chocolate para las fechas patrias, hacían desfiles militares. Imaginemos que hoy en la actualidad no hay nada de eso, como ellos dicen, hoy es tierra de nadie, la policía no ingresa solo para dar palos, y la presencia, a mí me fue muy loco darme cuenta que ellos significaban a esos militares que para mí son el horror, los significaban como que al menos el Estado estaba presente. El Estado estaba en el barrio. Miren los marcos explicativos que median para poder significar ese pasado. Yo fui a buscar memorias del horror y me terminé encontrando con un pasado que no era del horror. En ese barrio en particular y según cómo lo habían vivido y significado los vecinos, porque el pasado no lo recuperamos tal cual sucedió, ni es una experiencia objetiva, se adquiere sentido en los marcos que nosotros tenemos para interpretar aquellos que nos pasa, y en aquel momento el Estado por lo menos estaba en el barrio, no había delincuencia todo el tiempo. Hoy el barrio está atravesado por las dinámicas que marca el narcotráfico, digamos, es decir, quieren poner lámparas de luz en la calle y pasan a la noche y le rompen las bombitas porque necesitas el barrio oscuro. Pavimentar una calle es un dilema, organizar cuestiones colectivas es un dilema, porque el narcotráfico en el barrio y cómo reclutan personas para que trabajen para ellos, rompe todas las tramas colectivas que quieren armar. Entonces, el horror, que fue un horror indiscutiblemente, pero el horror adquiere un sentido particular según los marcos de sentidos que median la interpretación de eso que pasó y que tiene que ver con coordenadas de espacio temporal y de dónde yo me ubico para recordar. El tema es cómo nosotras, como docentes, logramos que eso, poderlo resignificar y transformar y explicar. ¿Cómo hacer para explicarle a los vecinos que en realidad el plan neoliberal que les impactó hoy en su vida inició en el terrorismo de Estado, aun cuando en su experiencia directa dicen, no, fue en la democracia, ya estábamos en democracia? ¿Cómo haces para que eso lo incorporen en el sentir? Porque necesitas que entre en el sentir. Sí. Si tu experiencia más directa es que en el año 1990 vos fundiste tu negocio, ¿cómo le explicás? Pero las bases estaban en la dictadura, ahí que rompieron lo que fue la base productiva del país. ¿Cómo haces para transmitírselo a gente que lo vivió, y mucho más a los estudiantes? Porque estos lugares se piensan como espacios, como les contaba Damaso, vos decía, espacios de transmisión. Lo más importante es, ellos desarrollan una pedagogía de la memoria que le llaman, que es trabajar con los estudiantes. El tema es que es un tema también, porque bueno, por otras cosas más contemporáneas, pero para los estudiantes, los desaparecidos son antepasados. Claro. ¿Cómo acercarle el antepasado? Es algo que pasó en los 70, ¿cómo hablarle de los 70? Pero además, porque la memoria se propone el vínculo pasado-presente. La idea de un espacio de memoria no es contarte una historia que pasó, sino que vos puedas desde el presente pensar en eso, pero pensar en las violaciones actuales. Y para el sitio de memoria es un desafío enorme todo el tiempo estar construyendo ese puente pasado-presente, presente-pasado, que me permite pensar la práctica de hoy, pero para que sirva, porque si no la memoria no sirve. La memoria no es eso que queda guardado, es un ejercicio, haces tu forma de vida. Y bueno, es un desafío para nosotros. Muy interesante, un desafío, digamos, en lo que tú has dicho, ¿verdad? Esta pedagogía de la memoria de la violencia. Creo que debería ser como un ítem así específico, muy necesario. Y además pienso que a propósito de lo que tú dices, ¿verdad? Parecía ser que la violencia necesita distancias para lograr un relato, para ser narrada. Necesita ciertos espacios, ciertas distancias para llegar a un relato. ¿Y cómo haces cuando en el barrio hoy la violencia institucional sigue? ¿Cómo haces para contarle o para transmitir cuando los militares hoy siguen, y en la historia de Chile también lo podemos pensar, el rol que cumplió el Estado en este último tiempo cuando el pueblo quiso manifestar algo diferente? ¿Cómo haces para circunscribir la violencia a un periodo? O sea, también... Cuando la violencia es un continuo. Perdón que interrumpa, y después cedimos la palabra de nuevo, pero está esta discusión, ¿no? Desde la crítica con respecto a quién tiene el derecho de contar, ¿no?
Claro. que ese es un gran tema. A mí me parece que es una discusión que yo la tengo muy zanjada en mi cabeza, el que quiere contar que cuente, pero en el fondo, porque esa historización atravesó tu cuerpo, independiente de si tuviste el arma en tu cabeza o no, digamos. Porque si pensamos en la dictadura, bueno, la historia está fácil, ¿no? Pensemos en la situación de las universidades, la educación de mercado en el caso chileno, ¿cierto? La FP, los procesos jubilatorios miserables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es que se haya acabado, ¿no? Sino que son precisamente los procesos de resignificación y cómo quedan en las huellas del entramado estatal, que son administrados por los gobiernos de turno, que hacen más o menos inflexiones para salir o entrar de ese mismo modelo, pero no es o sea, en el caso chileno vivimos con una constitución que se generó en la dictadura, ¿no? Además, la historia dice que la mayoría de las constituciones han sido hechas en ese periodo. Entonces, siempre con la bota encima, ¿viste? Entonces, hay un proceso, hay un protocolo ahí detrás de control que está permanentemente permeando el Claro. diseño social durante las épocas. Entonces, está como ahí. Pero eso es una discusión larga, yo la tiro porque la tenía atajada, pero en el fondo... No, pero aparte tiene que ver, Damaso, y medio que en tu intervención primera y también con lo que comentaba Estefanía, la producción del libro de estas vecinas, por ejemplo, también están disputando quién cuenta la historia. ¿La cuenta solo quienes son las víctimas directas o familiares? Que por supuesto en Argentina tienen una tradición de lucha muy larga y que gracias a ellos se consiguieron las políticas de memoria, verdad y justicia. Eso es indiscutible. Pero ¿quién cuenta la historia de Campo de la Ribera cuando yo vivía, ellas te dicen, a 600 metros de ahí? ¿Por qué esa persona y yo no? Que yo fui al colegio ahí, que yo estuve en esas paredes. Y después dejarlo por escrito, porque en esta zona van muchos estudiantes como yo a hacer trabajos que recolectan memoria y después yo hago mi trabajo, más allá de que yo puedo volver, ir al barrio. Es la disputa quién construye conocimiento. Yo tuve que citar su libro en mi tesis. Y es una voz también legitimada para decir qué pasó ahí. Sí. Y las memorias vecinales a veces aparecen muy, bueno, son secundarias en relación al horror, porque en realidad primero están las voces de las víctimas, y está bien, pero bueno, es una disputa de sentido también en el espacio público, quién cuenta. Sí. En el chat, Valeria hizo un comentario, pero si Valeria está por ahí, me gustaría que lo comentaras tú misma. ¿Estás por ahí, Vale? Sí. Porfa. No, es que ya lo que pasa es que estaban hablando sobre el rol del autor y cuando hablamos igual sobre como por qué no se habla sobre este tema en las salas de clases, por ejemplo, igual estamos viendo, o sea, igual es ver cómo funciona el rol del lector, porque al final yo estaba pensando, por ejemplo, en mi experiencia personal con el 18 de octubre, que fue el momento en que me di cuenta cuando viajaba de Osorno a Valdivia y vi todos los milicos pasando, que estaba viviendo en una dictadura y que en realidad siempre había estado viviendo en una dictadura, y es un poco difícil hablar del tema cuando uno no se da cuenta, porque es como cualquier otra experiencia traumática al final, pues es como uno lo tiene muy interiorizado, pero creo que no está asimilado, y eso igual hace que sea un poco difícil hablarlo como en el lugar del profe, también en el lugar del alumno, y está la idea de esta como identidad y la alteridad, y recuerdo haber leído un artículo, creo que era de la profe Claudia, donde hablaba que no puede haber identidad sin alteridad. Entonces están estos dos lugares del poder y del no poder, y es mucho más fácil leer ese poder a leer estos espacios de dolor que son similares a los que uno vive diariamente. Eso era como, ¿por qué tal vez cuesta tanto trabajar este tema en las aulas? Gracias, Valeria. Valeria es una estudiante de tercer año de la carrera. Gracias, Valeria, por tu comentario. Queda ofrecida la palabra para cerrar. Una última palabra. Pedro. Muchas gracias. Oye, yo me siento un invitado de Marte en la audiencia de esta charla,
y sin embargo me siento muy directamente tocado por el tema tratado, por la naturaleza, el campo del tema tratado, porque bueno, la sugerencia de esta charla me la mandó una amiga que conoce algunas cosas que me interesan a mí. He estado trabajando hace un tiempo en un proyecto personal sobre biografía cultural de un conjunto de objetos. Entonces, cuando ella vio el título de la charla, ella es una persona que trabaja salud y educación, entonces me dijo, oye, mira, me acordé que... Así que entré en medio de un intervalo en mi trabajo y me doy cuenta que era como una sala de clase con una profesora invitada, un profesor ahí dirigiendo la palabra, dando los turnos, hablando entre medio. Entonces era como bien... La experiencia misma, esto era como una cosa interesante en sí misma, en paralelo al tema que estaba exponiendo Vanessa. Tengo una pregunta para Vanessa, dos preguntas en realidad. La primera es, bueno, primero, darte las gracias por tu trabajo, me pareció muy hermoso trabajo, muy hermoso trabajo que da muchas luces, esta noción de que los espacios, los materiales son porosos, de que no hay un significado predominante, de que los vecinos experimentan de modos distintos estos entornos. Mi pregunta, la primera, es tú este trabajo lo estás presentando en un contexto académico, de investigación, digamos, del campo de las ciencias sociales, pero tengo la curiosidad de saber qué te llevó a ti, a lo mejor ya lo contaste y me perdí en el momento en que tuve una llamada, pero si fue así, no tienes que repetirlo, buscaré después. ¿Qué te llevó a de modo específico, a trabajar en este lugar en particular? En esta escuela, ex cárcel, sitio de memoria, en este lugar específico, allí, puntual. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, dudo que tengamos tiempo de abordarla, pero por lo menos la dejo planteada. Habrá en el futuro alguna otra oportunidad para desarrollarla, pero te la quiero dejar planteada, y es, hay en algunas áreas, yo tengo un interés particular, una curiosidad personal, intelectual, con una discusión que hay en un ámbito de la interdisciplinario que se llama, digamos, la palabra es encuentro horrorosa, pero quiere decir algo, digamos, de que los objetos tienen agencia, digamos, la agencia del objeto. Entonces, en el relato que tú contabas, en el desarrollo de tu trabajo de investigación, me daba cuenta de que las voces, porque el título del trabajo era Las voces de los objetos, pero sin embargo, las voces de las que tú dabas cuenta eran todos humanos, digamos. Entonces, yo sé que es una pregunta que puede abrir muchos vértices, digamos, pero eran las voces de los humanos, digamos. Los materiales estaban allí e invocaban fantasmas, pero siempre eran personas invocando estos significados, eran personas atribuyendo sentido, eran personas teniendo experiencias. Pero entonces, dicho eso, entonces me queda, digamos, el lugar mismo, estas materialidades de estos entornos, y esa noción de que los objetos portan agencia, etcétera. La dejo así, perdona lo poco preciso de la pregunta, lo lanzo de modo muy genérico, porque podría dar por una conversación muy extensa, y como digo, la puedes desarrollar en tu momento. Ahora espero la ocasión de poder conversar. Gracias. Gracias, Pedro. Vale. Bueno, gracias Pedro y gracias Valeria, a los dos. Valeria, me pareció muy interesante lo que dijiste y por qué coincido en esto que señalás de la dificultad de hablar y de nombrar el horror cuando el horror es un continuo, o cuando cuesta delimitar, porque es necesario poder marcar la especificidad del horror para poder dar cuenta de él, y tiene que tener distancias temporales que uno pueda establecer. Si es un continuo, es difícil que pueda surgir incluso como tema, porque estamos atravesados. Hay un trabajo muy interesante en las favelas brasileras, de una investigadora brasilera, que también cuando fue a recolectar, por decirlo de alguna forma, memorias sobre la dictadura, encontró que la violencia no podía inscribirse en un periodo temporal, y también era como un presente continuo. Que sea un presente continuo es muy difícil, todos los que estamos en alguna tarea de enseñanza,
es muy difícil poder nombrarlo y trabajarlo, porque estamos todavía atravesados. Digamos, estos sitios los sitios de memoria, intentan marcar la especificidad del terrorismo de Estado, tiene delimitación temporal, más allá de que empiece en 75, 76, aconteció, y la diferencia también está en poder marcar lo que puede ser la violencia que ejerció el terrorismo de Estado sobre opositores políticos, a la violencia institucional que acontece hoy con la policía, por ejemplo, en torno a los jóvenes. Hay que poder marcar la especificidad del terrorismo de Estado para poder dar cuenta de él. Porque si es un presente continuo, es muy difícil poder que se dé este lugar, esta pedagogía que intentan, o este espacio de transmisión que tienen los sitios de memoria. Y Pedro, gracias por estar presente, si no estabas directamente convocado, bueno, llegaste, está bárbaro que estés acá con nosotros, gracias. Me llevó a Campo La Ribera, en principio me llevaron los vecinos. A mí lo que lo voy a decir así con palabras coloquiales, me partió la cabeza esto de que funcione un centro clandestino de detención al lado de casas. Y eran casas, era una zona que tenía las características particulares que yo ya les conté, la zona, y que yo podía encontrar a vecinos que vivían de aquel entonces hasta la actualidad. Porque en el centro de la ciudad de Córdoba hay otro lugar que está en el centro de la ciudad, pero está en un entorno comercial y de mucha rotación de vivienda. Yo acá podía encontrar a gente que había vivido desde aquel entonces hasta la actualidad, y yo quería saber qué facetas del funcionamiento de un centro clandestino ellos podían conocer desde el exterior, qué sabían, qué conocían. Y ir a estos vecinos, bueno, cuando después terminé en Campo La Ribera, más allá de que después o antes fue simultáneo, pero lo que primero me motivó fue la presencia, el entorno vecinal de este sitio de memoria, y que el sitio tenía la particularidad que en la misma historia del sitio era una cárcel, un centro clandestino, una escuela y un sitio de memoria. Entonces, estos usos tan diversos y tan dispersos, y después podríamos decir, no son tan locos, porque hay en muchas situaciones que los lugares, y la historia nos muestra que a veces templos se daban abajo y se ponía otra cosa arriba, digamos, no podría ser tan loco, pero ¿cómo un secundario terminó en un ex centro clandestino de detención? ¿Qué pasaba en la ciudad? ¿Qué valoración había sobre esa zona? ¿A qué chicos vos podés meter adentro de una estructura que es como una cárcel? Que tenés garitas de vigilancia. Me hablaba de otra cosa, y bueno, eso me motivó a ir a ese lugar, y desde ahí después empecé a estudiar La Perla y otro entorno vecinal que es malagueño, pero empecé así. Y sobre la última pregunta, solo decir que le pusimos comillitas a objetos, justamente dando cuenta de eso. Era un juego, esto hablar de objetos, y más en estos temas. Fue como un juego y por eso yo también dije objetos y le puse comillas, a hablar vecinos y a hablar políticas, porque a veces en metodología sí te hacen delimitar el objeto de investigación, y se suele hablar en estos términos, pero no estábamos, digamos, todo el trabajo, ves agencia todo el tiempo, ves todo el tiempo agencia. Era un juego de palabras solamente. Gracias, Vane. En el chat, una última intervención de Dominga para cerrar. La pregunta es, bueno, dice muchas gracias, qué sé yo, perdón, Dominga, que no lo lea entero. Dice, quisiera preguntarte acerca de los aspectos metodológicos, así, al hueso, digamos. Okay. Como la elección del estudio de caso para abordar una pregunta compleja que considera diversas dimensiones y marcos para comprender el tema. O sea, ¿por qué un estudio de caso? Bien, mi investigación fue de corte cualitativo. Dentro del cualitativo fue una etnografía, y como es una etnografía, me llevó un tiempo, si bien soy de sociología, esto es de antropología, son interdisciplinarios los estudios,
Y la metodología tuvo que ver con insertarme primero en la comunidad, porque estas dinámicas que yo les digo que tiene el territorio, hace también un poco a cómo yo pude ingresar. No es que vos te bajás del colectivo y circulás por el barrio como vos querés. Entonces primero me tuve que dar a conocer con referentes del barrio, establecimos un vínculo que después superó el trabajo de investigación, pero en ese momento era contarles, transparentar cuáles eran mis objetivos, qué quería hacer, y a partir de eso se fue abriendo una red, digamos, entré como por porteros, que se llama, hice entrevistas, y las entrevistas fueron por bola de nieve, si queremos hablar de la técnica de muestreo más teórica, es decir, una persona me va llevando a otra. Y fue por redes vecinales, que me fueron presentando a sus propios vecinos, pero no solo eso, sino que me iban a esperar a la parada del colectivo, después me acompañaban otra vez a la parada del colectivo, me ha pasado de ir y que no me espere nadie en la parada del colectivo y volverme, porque es final de línea, entonces me volvía, no me bajaba. Y también me llevó, el trabajo de campo implicó establecer vínculos, por ejemplo, coordiné, que es un trabajo muy interesante esto que decía Estefanía, hay experiencias de jóvenes y memorias que los hacen investigar en temas. Yo me sumé con un grupo de estudiantes que eran chicos que habían estado en las escuelas cuando funcionaba en Campo La Ribera, juntos hicimos una investigación en la que ellos llevaron un grabadorcito que se lo proporcionamos nosotros, recolectaron memorias, y las memorias hicimos un micro radial. Ellos entrevistaron a sus vecinos desde la afuera del campo de concentración, usando la terminología de los campos de exterminio nazi, pero de los centros clandestinos de detención, y después entrevistamos a una persona que era sobreviviente. Entonces los pusimos en diálogo, hicimos un micro radial, y esta experiencia a mí me sirvió también para ir tejiendo redes en el territorio y poder acercarme a los vecinos con algo, porque como digamos que cuando sos socióloga y vas al campo, te dicen, ¿qué es eso? Digamos, ¿sos trabajadora social o sos abogada? Y si no, es como decir, ¿qué sos? ¿Qué haces vos? Entonces las redes en la comunidad fueron básicas para poder ingresar. Y el trabajo de campo se extendió más o menos por 5 años, en los que participé no solo haciendo entrevistas a los vecinos, a través de estas redes que me iban llevando, y esos vecinos me iban también llevando a la iglesia, al centro comunitario, bueno, participar un poco de eso. En forma paralela, en el sitio de memoria, empecé a desarrollar observaciones participantes y no participantes. Registro de toda la producción que hacían en su dispositivo museográfico, y observación participante en las visitas de las escuelas, para ver qué preguntaban, qué decían. También observación en lo que eran sus conmemoraciones. Campo La Ribera tiene la particularidad que no solo tiene conmemoraciones el 24 de marzo, el Día de la Memoria, sino que también conmemora el Día del Jardín, por ejemplo, y todos los chicos del jardín van ahí a leer cuentos y a compartir actividades. Entonces, bueno, fue una investigación que se extendió más o menos por 5 o 6 años capaz, y que en realidad nunca se termine, que combinaron estas técnicas. Muchas gracias, Vane. Espero, Dominga, que haya respondido tu pregunta. Si falta algo, por favor me lo dicen. Dominga, por favor, decime si hay algo que no dije, porque a veces también me olvido cuando voy hablando. Si vos me preguntás puntualmente, puedo volver. Bueno, yo lo que quiero hacer ahora es despedir a Vanessa. Te quiero agradecer por estar con nosotros el día de hoy, por haber cerrado este ciclo de las jornadas Caleidoscopio. Veo que ha generado mucho interés tu presentación. Me parece tremendamente significativo también para nuestros y nuestras estudiantes. Principalmente, sobre todo por, insisto en esto, abrir la cabeza, ¿no? a otros lugares de investigación, otras inquietudes. Así que te agradezco muchísimo que pudieses compartir tu experiencia, tu saber con nosotros, y no será la última, ¿no? Tomando la idea de Pedro, podemos ahí pensar algo con Estefanía. Te tiro el guante, Estefanía. Para que armemos algo, hacemos algo interdisciplinario sobre memoria y derechos humanos desde la educación u otras variables, bien interdisciplinar. Así que no sea un debut y nunca más, sino que nos juntamos y lo armamos de nuevo en otras circunstancias. Aprovechemos la virtualidad, ¿no? Tal cual.
Y a lo mejor Démosle- aprovechar estas consultas más metodológicas, porque la intervención de Pedro sobre el objeto daría a una reflexión epistemológica claro. sobre los objetos de investigación, y la pregunta de Dominga, también podríamos pensar en objetos, en algunas discusiones más de tipo epistemológica o metodológica. No, te agradezco muchísimo la voluntad también y ahí sumándose a las comunidades, tejiendo esta trama internacional, territorial. Así que te lo agradezco montones. De paso también les comento que, bueno, cerramos el proceso de estas jornadas. Ya se vendrán otras. Atentos ahí a las redes. Siempre a uno se le ocurren cosas y empieza a inventar, pues. Así que más bien si hay voluntad, sí, por supuesto, los y las estudiantes están totalmente invitados a proponer cosas y ver si nosotros también como profesores podemos gestionar esos lugares. Recuerden ustedes que en el caso de la facultad están estos proyectos de vinculación, hay cosas para hacer, hay oportunidades, hay que sentarse a pensar. Así que muchas gracias a todos los que participaron y nos vemos en la próxima. Así que un abrazo grande y que tengan una linda tarde. Muchas gracias, Damaso. Gracias a todos por estar presentes. Adiós, Gracias, Vanessa, Karina. gracias. Chao. Gracias. Ahora Muchas gracias. dejamos de grabar. Adiós. Chao, Gracias. Damaso.